Señor, estamos entonces conectados en este momento, la palabra va a fluir, amén, la palabra va a fluir. Dios les bendiga a todos los que se están conectando, Dios les bendiga ahí en Messenger. Vamos entonces a ir a la palabra del Señor, tenemos un devocional importante en esta noche. El tema que tenemos para meditar hoy es un tipo de doctrina. Hemos estado estudiando doctrina, acuérdense, ¿verdad? Y entonces vamos a seguir en el tema de Cristología. Y el tema hoy, el nombre del tema es la persona de Cristo. Entonces vamos a leer el capítulo 16 de Mateo. Amén. Amén. Versículos del 13 al 18. Vamos a leer la versión Reina Valera y si hay tiempo vamos a leer un poco de la versión TLA, traducción en lenguaje actual. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que fluya su palabra y que la bendición caiga sobre cada uno de mis hermanos. Amén, de todos aquellos que están recibiendo la palabra en esta noche. Padre, te damos gracias por este tiempo, este devocional, mi Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, ministranos a través de esta enseñanza. Vamos a seguir aprendiendo del Cristo resucitado, de la persona de Cristo. Y bendice tu palabra, bendice a los que se están conectando, Señor, y que puedan hoy recibir una enseñanza maravillosa del tema de la Cristología. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Dice la palabra allí en Mateo 16, ¿verdad? Vamos a leer del versículo 13 en adelante. Esta es la confesión de Pedro. Es importante lo que confesamos, hermanos. Es de vital importancia conocer la palabra y la enseñanza que Dios tiene para nosotros los cristianos. Es importante conocer a Cristo, amén. A nosotros nos llaman cristianos porque seguimos a Cristo. Pero ¿cuánto conocemos de Cristo cada uno de nosotros? Es importante. Cuando hablamos de Cristo lo tenemos que conocer, amén. Entonces dice la palabra ahí en el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bendita palabra del Señor. La versión, traducción en lenguaje actual, habla un poquito diferente, pero muy similar. Y allí, en la revelación que el Espíritu Santo le dio a Pedro, porque quiero aclarar algo. Cuando Jesús le dijo, no te le reveló carne ni sangre, estaba hablando que no le reveló eso ninguna persona humana. Fue el Espíritu de Dios que le reveló a Pedro quién era el hombre que estaba enfrente de él. Amén. Entonces, esto, hermano, es un fundamento doctrinal que nosotros como miembros de Iglesia Semilla de Vida estamos conociendo. Hay algunos que ya lo saben, pero es importante. Hemos estado todo este tiempo atrás estudiando el tema de Cristología, precisamente para conocer de Jesús, para conocer del Mesías, para conocer de aquel que muy pronto va a venir por su iglesia.
Tú y yo debemos de estar listos para ser arrebatados en cualquier momento, pero es importante que amemos a ese Cristo que va a venir por su iglesia. Entonces, allí dice Pedro en la traducción del lenguaje actual dice, Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Qué importante, hermanos. A veces el hombre muchas veces está muerto en sus delitos y pecados. Y cuando está muerto espiritualmente, pues corre riesgo. Pero cuando el hombre viene a Jesucristo y conoce a Jesús, lo identifica como el Mesías y el que da vida, y esta persona recibe a Cristo en su corazón, tiene un nuevo nacimiento. Ahí en 2 de Corintios 5:17, hablando del nuevo nacimiento, dice que las cosas viejas pasaron. Aquí dice, todas son hechas nuevas. Entonces es importante hablar de lo que es la roca, hermanos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, dice ahí, dice del Hades, pero el Hades, el infierno, no prevalecerán contra ella. Ya el Señor nos está dando la seguridad, hermanos, que Satanás no va a venir contra la iglesia si nosotros conocemos la palabra y nos alertamos con la palabra. Entonces, la iglesia, cuando Jesús está hablando con Pedro, de que es en base a esa revelación, no es que Pedro fuera la roca en esos términos, sino que la enseñanza de que Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, era el que traía revelación y traía vida a la humanidad, es en ese fundamento que nosotros ahora creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia tradicional ha enseñado otras cuestiones. Por eso es importante la doctrina, que nosotros aprendamos lo que la Biblia, que es la fuente de enseñanza nuestra, enseña al respecto. Entonces, Jesucristo, amados hermanos, es nuestro Salvador. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es ese sumo sacerdote que está intercediendo por la humanidad. Dice la Biblia que Él está a la diestra del Padre, intercediendo, porque el plan del Padre en la salvación es que Él no quiere que nadie se pierda. Y eso lo dice la Biblia, que Dios, por eso dice Pedro hablando en primera de Pedro, que Dios no retarda su venida, dice. Sin embargo, Él está queriendo que nadie se pierda, sino que todo mundo llegue al arrepentimiento. Entonces es importante. Cristo es la esperanza de vida eterna. Nosotros tenemos una promesa al respecto. Y Él, amados hermanos, es el poder regenerador que mora en nosotros. Cristo mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Él quiere transformarnos a la imagen de Dios. Por eso la Biblia en Génesis dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, Jesús, su identidad como el Hijo de Dios, es la enseñanza central y la más importante para nosotros los cristianos. Amén. Entonces, Cristo era hombre cuando estuvo en la tierra, pero Él es Dios y su divinidad es la suma total de todas las cualidades esenciales propias de Dios que posee Jesucristo. La revelación de la divinidad de Jesucristo es muy evidente en toda la palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, ya se revela a Jesucristo. Entonces, pero dice que algunos, el Dios de este siglo, que es Satanás, ha cegado el entendimiento para que no entiendan la palabra. Fíjense ustedes cómo son las cosas. Jesús vino a los judíos. Sin embargo, ellos nunca entendieron la revelación que era el Mesías. Todavía, si ustedes hablan con un judío tradicional, ellos le van a decir que están esperando la venida del Mesías por primera vez.
Sin embargo, a nosotros que no éramos judíos, que fuimos injertados en el tronco común, que ahora sí somos judíos espirituales, se nos dio la revelación de que Cristo ya vino. Él dejó su enseñanza en la palabra y Él pronto va a venir por nosotros para llevarnos al cielo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hay muchas personas, hermanos, que niegan esta verdad que yo estoy trayendo a ustedes en esta noche. Desde que comenzó el cristianismo allá en el año primero de la nueva era, de la era cristiana, porque hay que entender que existía la historia antes de Cristo y hoy existe la historia después de Cristo. Pero desde el comienzo del cristianismo se han generado enseñanzas, doctrinas que niegan la igualdad divina del Hijo con relación al Padre. Y entonces hoy vamos a estar incursionando un poco en el tema de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué bueno que nosotros reconocemos esa doctrina, pero hay muchas sectas, hay muchas organizaciones religiosas, hay muchas enseñanzas que la gente está recibiendo contrarias a la doctrina bíblica, contrarias a esta enseñanza de la confesión de Pedro. Esta enseñanza, esta negación que hay en muchas personas está basada en razonamientos humanos, pero no en evidencias bíblicas. Estas enseñanzas son herejías, hermano. Oiga la palabra, herejías que han surgido por el empeño del hombre de querer razonar lo que no se puede entender en forma natural. Es el misterio del Dios Trino. Algunos le llaman a eso lo insondable de Dios, lo que no vamos a entender, pero que vamos a aceptar. Y a través del Espíritu Santo en esta noche, Él va a traer esta revelación para que nosotros entendamos mejor algunas cuestiones que son sobrenaturales y que solo a través del nuevo nacimiento las vamos a aprender. Gloria al Señor. Amén. Me fui a una página que se llama Wikipedia. Yo sé que muchos entienden lo que es esta palabra Wikipedia. Es como un diccionario electrónico. Es el más famoso que hay ahorita. Cualquier palabra que usted meta ahí en Wikipedia le dice que es. Y entonces traigo esto para leerle. Esto lo tomé textualmente. Textualmente quiere decir que yo hice copy and paste. Amén. Entonces dice, refiriéndose al tema de la Trinidad es el dogma central sobre la naturaleza de Dios en la mayoría de las iglesias cristianas. Oigan bien, mayoría, no todas. Esta creencia afirma que Dios es un ser único que existe en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunos grupos, y voy a mencionar, no es yo que lo estoy diciendo, es Wikipedia. Algunos grupos como las iglesias unitarias, los testigos de Jehová, los pentecostales unicitarios, así como las iglesias binitarias, rechazan esta creencia. Lo estoy leyendo de Wikipedia. Los mormones afirman creer en la Trinidad, pero tienen una interpretación específica y radicalmente diferente del dogma mayoritariamente aceptado. Fuera del ámbito del cristianismo, pero en otra fe también monoteísta, el Corán menciona la Trinidad y se muestra contraria a ello. O sea, esto es universalmente conocido, hermano. Entonces, ¿qué importancia tiene que nosotros como creyentes, como miembros de Iglesia Semilla de Vida, aprendamos lo que la Biblia dice en relación a aquel Dios que nosotros seguimos? A aquel Dios que un día se hizo hombre y habitó entre nosotros, siendo Dios,
se humilló, hermanos, para venir y permanecer entre nosotros y aprender lo que sufre el hombre, las presiones que vive el hombre en la tierra, las situaciones, las emergencias que vivimos, para así entendernos y también sanarnos de todos esos problemas que a veces padecemos. Por ejemplo, allí Wikipedia, hablando de los testigos de Jehová, fíjense que los testigos de Jehová niegan las enseñanzas centrales de la Biblia, niegan que Jesucristo es Dios. ¿Saben qué dicen ellos? Ellos enseñan que Jesucristo es un ángel creado. Niegan la resurrección corporal de Jesucristo. En lugar de esto, enseñan que el cuerpo de Jesús se disolvió en gases, que Dios el Padre eliminó el cuerpo de Jesús. Niegan que el Espíritu Santo es Dios. En lugar de esto, enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal, que es como la electricidad, hermanos. Es una fuerza, dicen ellos. Niegan que la salvación es el don gratuito de Dios que no podemos ganar ni merecer. Fíjense lo que enseña la Biblia de la salvación. Por eso es importante conectarnos y aprender, llegar a la iglesia, estudiar, hermano, para que no nos engañen. Fíjense lo que dice Efesios 2 del 8 al 9, hablando de la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No es caminando de rodilla 1 kilómetro o 2, no presentando una manda, es que nos vamos a salvar. Es por la gracia de Dios. Es un regalo que hemos recibido, hermano, que debemos de cuidarlo, para que el diablo no nos lo robe, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Fíjense que también este grupo religioso niega el castigo eterno. O sea, si tú te portas mal, no te preocupes, cuando te mueras ahí va a terminar todo. No, hermanos, Dios va a juzgar. Amén. Dios va a juzgar. Fíjense que ellos niegan la naturaleza trina de Dios, o sea, la Trinidad. Enseñan que Satanás inventó la doctrina de la Trinidad. Ellos rechazan todas las escrituras que identifican a Jesucristo como Dios y el Espíritu Santo como Dios. Falsifican la Biblia. Ellos han producido su propia Biblia. ¿Saben cómo se llama la versión de esa Biblia? Para que si te regalan una, tengas cuidado. Se llama la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Lo voy a repetir. La traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, de las Santas Escrituras. Esa Biblia contiene muchos versículos que han sido cambiados por ellos deliberadamente. ¿Cuál es nuestra creencia? Nuestra creencia es la que enseña la Biblia, que Jesucristo es el Hijo de Dios, como le contestó Jesús a Pedro. Tú eres el Cristo, le dijo, el Hijo del Dios viviente. Amén, hermanos. Amén. Entonces, Él es el verdadero Dios nacido, no creado, del Padre, igual en esencia al Padre. Yo quiero invitarte que vayamos allí a Juan, el capítulo 14, versículos del 7 al 11, y allí vamos a leer la respuesta que Jesús le dio a Felipe. Estaba en alguna reunión y Jesús estaba enseñándoles y Felipe le dijo a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo él. Entonces, vamos a leer ahorita de Juan 14, del 7 al 11, dice la palabra, gloria al Señor. Amén. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces dice Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Profundo, profundo. Cristo le dice, ¿sabes qué? El Padre y yo somos lo mismo. Somos ese Dios maravilloso que tenemos ahora, que lo estamos reconociendo. Entonces Jesús continúa hablando allí en el 14 y específicamente en los versículos 7 y 8 dice lo siguiente: si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yo quiero en esta noche hacerte una pregunta personal. ¿Cuál es el deseo de tu vida más grande? ¿Cuál es tu meta final en este tiempo que estamos viviendo o lo que nos falta de vida? Cualquier meta que tengamos pueden ser metas dignas, hermanos, valoradas, que sean importantes. Sin embargo, la meta más alta y noble es la que expresó Felipe, es decir, el deseo de ver a Dios. Ahora notemos la respuesta que Jesús le dio a Felipe. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Yo sé que Dios te está hablando en esta noche, hermano. Nos está hablando a todos. Nos está diciendo, ¿saben qué? El Hijo amado que yo mandé, ese Hijo del cual habla Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. ¡Qué tremendo! Sin embargo, hay a veces, perdónenme la expresión, no me lo vayan a tomar a mal, hay mucha ignorancia en cuanto a la Biblia, porque no nos hemos decidido a estudiarla en un sentido completo, pues. Leemos por ahí unos versículos, de vez en cuando la abrimos, sin embargo, Dios quiere que lo conozcamos más. Fíjense qué importante lo que estaba haciendo Felipe. Todo lo que Felipe quería ver, ya lo había visto en Jesucristo, porque él había caminado por 3 años, anduvo con él, ¿verdad? Y en Cristo, hermanos, había una mayor y más completa revelación de Dios que cualquier revelación dada en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento habla de Cristo. Más adelante vamos a estar hablando de algunas cosas que el pueblo de Israel hacía como un símbolo de lo que iba a ser Cristo en el futuro. Pero el Antiguo Testamento en todas las profecías nos revela a Cristo. Felipe tuvo la más grande revelación de Dios porque él lo había visto encarnado como un ser humano y había estado con él, ya lo dije, por 3 años permaneció con Cristo, amén, caminando allí en las diferentes ciudades donde él andaba sanando y liberando, amén, enseñando la palabra. Recordemos lo que dice el libro de Hebreos, ahí en el capítulo 1, versículo 3, qué hermosa expresión de Jesús. Miren lo que dice, hermano, óigalo, qué hermoso. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Aleluya, qué tremendo. Entonces, Jesús continúa hablando y es importante que Dios te esté hablando a tu vida en esta noche, hermano. Dice Jesús diciéndole a Felipe, miren qué importante, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí,
Él hace las obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesucristo hablando de lo que la iglesia haría, hermanos. Tú y yo estamos comisionados a hacer grandes obras en la tierra. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hizo grandes milagros, hermanos. Nosotros los conocemos, allí Lucas y Mateo y Marcos, todos los evangelistas hablan de las obras de Jesús, de los milagros. Los mismos apóstoles hicieron milagros grandiosos. Sanaron enfermos, levantaron los muertos, hermanos. Con todo, fíjate bien, Jesús dijo que aquellos que creyesen en Él harían mayores obras. ¿Cuál es la obra mayor que harían? Fíjense qué experiencia más maravillosa en el día de Pentecostés. Después de varios días de oración, 10 días en que el Señor reunió a sus apóstoles, los 120, empezaron 500, pero algunos se fueron corriendo y se quedaron 120 en oración, en ayuno, y esos 120 fueron investidos del Espíritu Santo. Y allí en el Pentecostés el Señor, le dio una unción poderosa a Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Empezó a predicar. Un Pedro que era un pescador que no tenía ninguna formación. Ese hombre lleno del Espíritu Santo empezó a predicar. ¿Y saben ustedes cuántos se convirtieron ese día? 3,000. Dicen que esos fueron bautizados ahí en el río Jordán. Qué experiencia más maravillosa. A veces nosotros en las iglesias 2, 3, 4 tal vez se bautizan. 3,000, hermanos, por la obra de ese hombre que hizo mayores cosas como Jesús había profetizado. Pensemos entonces en los hombres que a través, amén, hermanos, de ser cristianos y de haber seguido a Cristo y creerle a Cristo y morir por Cristo, dieron sus vidas para alcanzar a otros para Cristo. Muchos de los apóstoles murieron. Muchos de los que siguieron con los apóstoles, muchos dieron su vida. Allá en Roma dicen que los cristianos los metían en un estadio y sacaban a los leones, ahí se los comían, hermano. ¿Estarías tú dispuesto a pasar por esa prueba terrible? Y ahora los cristianos somos desafiados y estamos timoratos, no queremos ir a evangelizar, no queremos llevar la palabra, y estos hombres hicieron mayores cosas, incluso murieron por Cristo. ¡Qué tremendo! Entonces, hay gente, misioneros. Ahorita yo tengo unos jóvenes conocidos que fueron formados en el ministerio donde yo estuve hace años, que hoy están en países que no son cristianos, hermano, llevando la palabra, son misioneros. Ellos creyeron en ese Cristo crucificado y resucitado y ahora están haciendo esas grandes obras como Jesús dijo que lo harían. Entonces, es importante hacer obras grandes para Dios. Si Jesucristo estuviera con nosotros ahora hablándonos y lo viéramos, eso sería maravilloso, hermanos. Pero Jesucristo te dejó a ti, me dejó a mí, dejó a la iglesia, hermanos, para que nosotros tomáramos la responsabilidad de Él y siguiéramos llevando el mensaje del Evangelio. Eso sí es maravilloso. También son maravillosos los milagros, las sanidades, por supuesto. Nosotros el domingo tuvimos un testimonio maravilloso de personas que recibieron la sanidad y ahora están felices. Estamos orando por otras personas que también por ahora el Señor ha permitido que estén enfermos, pero que sabemos que si seguimos orando Dios los va a sanar. Amén. Amén. Entonces, para mí es asombroso esta noche, hermano. Estoy trayendo un mensaje de Jesucristo. Y es probable que alguno que lo oiga hoy, si no ha recibido a Cristo en su corazón, verdaderamente hoy lo haga. Estas son las obras maravillosas que Dios quiere que hagamos. Jesucristo te va a tomar a ti, me está tomando a mí, y Él está obrando a través de nosotros
para alcanzar a otras personas. Dice Juan 14, versículos 13 y 14. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Qué tremendo, ¿verdad? Dios nos ha dejado ya una autoridad. Tenemos la autoridad y el poder de Cristo a través del Espíritu Santo. Consideremos lo que estos versículos nos están diciendo. ¿Qué significa pedir en el nombre de Cristo? Esto es orar con el respaldo de su persona. Significa, hermano, colocarnos en su lugar. Significa estar completamente identificados con Él y unidos a Cristo. Significa que tú y yo imploramos los méritos de su bendito Hijo cuando nos hallamos delante de Dios. En el nombre de Jesús, te lo pido, Padre. En el nombre de Jesús, te lo pido, Señor. Qué tremendo, qué autoridad la que recibimos entonces. Nosotros no tenemos, yo no tengo ningún mérito ni ninguna posición propia ante Dios. Él no oye mi oración porque yo soy lo que soy. Él no oye tu oración porque tú eres lo que eres. Él oye nuestra oración cuando se elevan en el nombre de Cristo. Y eso es lo importante de la cristología, hermano. Eso es lo importante de conocer a Cristo. No es una simple frase que pegamos como una etiqueta al final de la oración. No, hermano. Terminando con las palabras en el nombre de Jesús. Orar, óyeme bien, orar en su nombre es presentar la oración en los méritos de Jesús y para su gloria. Esto es lo importante de entender estas enseñanzas en esta noche, los miércoles. Así van a ser. Vamos a estar enseñando doctrina. Dice ahí, lo haré, dice ahí al final. En mi nombre yo lo haré, dice. Jesús lo está diciendo ahí en el versículo 13 y 14. Dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Una oración que permita que la gloria de Dios se manifieste en el Hijo es una oración que con toda seguridad Él contestará. Así, cuando oramos en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios, no estamos orando de forma egoísta para nosotros mismos. Estamos orando para Él. Estamos orando para que la gloria del Padre sea manifestada en el Hijo. Qué tremendo esta enseñanza. Tiene un valor sobrenatural y tan especial, hermanos, que es importante que tú aprendas de Cristo. Aprendamos del Señor. Aprendamos de aquel que ahora estamos adorando. Entonces, la eficacia de nuestra oración también depende de nuestra obediencia a Cristo. Amén. Fíjense que ya estoy poniendo una palabra que tal vez no te va a gustar, porque somos desobedientes, porque hacemos las cosas a nuestra manera, porque no seguimos las indicaciones del Señor. Esta promesa fue dada a aquellos que le aman, y la evidencia de su amor es la obediencia a sus mandamientos. El amor será demostrado por la obediencia a Cristo. Un cristiano indisciplinado no puede decir que ama al Señor Jesús. Y tú entenderás, el que le quede el saco, que se lo ponga. Porque es importante, hermanos. Somos a veces desobedientes. Pero hoy en esta noche tú estás oyendo a Jesús hablar a tu corazón. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo demostrar entonces que creemos en Él, que le amamos, que confiamos en su sacrificio expiatorio? Pues obedeciendo sus mandamientos, hermanos, que son los mismos que el Padre dio a su pueblo una vez. Y se recuerdan, le preguntaron a Jesús, hablando de los 10 mandamientos, ¿cómo podría resumirlos él? Y él les dijo,
¿saben qué? Lo voy a resumir en estos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Estoy terminando esta enseñanza diciendo lo siguiente: que nos examinemos y reflexionemos sobre las oraciones que habitualmente dirigimos a Dios. ¿Cómo nos está yendo con este tema de la oración? Pregunta: ¿ama usted al Señor Jesús? ¿Está usted obedeciendo sus mandamientos porque le ama? Y cuando usted le pide a Dios, ¿lo hace colocando la gloria de Dios y su voluntad como máxima prioridad? Si la respuesta esta noche, la respuesta suya es afirmativa, entonces quiero decirle que puede usted acercarse con confianza a la presencia de Dios. Y ya puede darle las gracias, porque la respuesta divina será lo mejor que Dios tiene para usted. Aleluya, gloria al Señor. De esta manera, amados hermanos, quiero terminar diciendo lo siguiente con la doctrina de la Trinidad para que te quede esto último para el próximo miércoles irnos preparando un poquito más. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo coexisten en la unidad de la divinidad, o sea, la divina naturaleza o esencia. La doctrina de la Trinidad expresa que dentro del ser y las actividades del único Dios hay tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esta palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero la fórmula trinitaria está en varios versículos. Miren lo que dice Mateo 28:19. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ojalá, antes de finalizar el año, podamos tener bautizos allá en la iglesia. Los que no se han bautizado, vayan preparándose, amén. Y dice 2 Corintios 13:14, ya termino. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Esta es la enseñanza que he traído para ustedes, hermanos. Aprovechenla, concéntrense en estudiar a Cristo. Amén. Vamos a finalizar la transmisión ahí en Facebook, pero la pastora se va a quedar en Messenger para orar y saludarles, hermanos. Dios me los bendiga allí en Facebook. Buenas noches.